Y muchas veces se obtiene el resultado de la fiscalización posterior en este interín, en este trámite del procedimiento de la suspensión del contrato. O muchas veces se espera el resultado, lo que también hacen las entidades, es esperar el resultado de la fiscalización posterior. Pero en el supuesto de que se tenga el resultado, se verifique la falsedad de un documento de la oferta o la inexactitud, ¿no?, de un documento de la oferta, de información inexacta, que existe información inexacta. En ese caso, se tendría que declarar la nulidad, ¿verdad? ¿La nulidad de qué cosa? Del procedimiento, porque habría una oferta que está viciada, y retrotraer todo hasta la parte de evaluación y calificación. De otorgar la buena pro, nuevamente, al segundo de repente. Pero ocurre algo que es una modificación de la ley 27444. Y las normas, las entidades públicas también aplican las normas de derecho público, que es la ley de procedimiento administrativo general. En la ley de procedimiento administrativo general se ha incluido una disposición que señala que cuando se va a declarar la nulidad de un acto administrativo, se tiene que correr, antes de declarar la nulidad del acto administrativo, se tiene que correr traslado a la parte que se va a ver afectada en el derecho. Entonces, lo que están haciendo las entidades, antes de declarar la nulidad del procedimiento de selección, retrotraerlo, es correr traslado al proveedor que supuestamente ha presentado los documentos falsos. Eso es lo que están haciendo. Y eso demora, pues, porque según la ley 27444, tienes que darle 5 días hábiles para que se pronuncie respecto a la imputación que le hacen sobre lo que meritaría la nulidad. Y entonces, por eso, muchas veces las entidades esperan el resultado, la respuesta de este proveedor, para ver si suscriben o no contrato. Porque a veces es más perjudicable, porque podrían suscribir el contrato y luego de suscribir el contrato declarar nulo el contrato, porque es una causa de nulidad. Pero a veces es el hecho de suscribir el contrato, incluso poder generar una controversia, es más riesgoso que declarar la nulidad antes de suscribirlo. Entonces, por eso que espero. Entonces, es un tema ya de decisión de gestión. Eso no está en la norma, no establece la norma, es un tema que cada entidad decide. Hay un punto, sí, quiero verificar, no lo entiendo bien. Se le otorga la buena pro, ¿no?, a la empresa, ganadora. Se le consiente, se le da el plazo, presenta sus documentos y dentro de esos documentos hay uno que es falso. Se detecta que es falso, se comprueba que es falso, pero ¿por qué declarar nulidad? Se declara desierto, si no me equivoco. No, desierto es si no hay otra oferta, pues. Desierto es, la nulidad se declara cuando hay un vicio en el procedimiento. ¿La nulidad de qué? ¿De la buena pro? Se declara la nulidad, la norma habla de la nulidad del procedimiento de selección y retrotrae hasta la etapa donde ocurre el vicio. El vicio ocurre en la etapa de presentación, en la etapa de evaluación, la presentación de los ofertas. No, pues bueno, no sé si me equivoco, pero por decirte, hay 3 postores, de los 3 gana uno y ese uno, por causas X, no suscribe contrato. Esa es otra situación, ¿no? Queda desierto. En este caso. No queda desierto. Si hay 3 postores, y hay otra oferta, las otras 2 ofertas son válidas. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que se va a hacer es, si no suscribe, como dice la norma acá, se pierde automáticamente la buena pro, y en ese caso, lo que ocurre es se le varía la buena pro al segundo. Pero en el caso también Pero la nulidad es otra situación diferente. En el caso del documento falso es lo mismo. No, porque él no suscribe porque presentó documento falso, ¿no es cierto? Pierde la buena pro y se le procede al segundo a calificar o a evaluar. No se declara nulidad. No, está mal. Así cuando existan documentos falsos en la oferta, no es que pierde la buena pro, se
tiene que cargar la nulidad del procedimiento y se retrotrae, la norma dice que cuando se crea nulidad tiene que retrotraerse hasta la etapa donde se produce el vicio. El vicio se produce en un documento falso, en una oferta, entonces tiene que volverse a evaluar, entre comillas, la oferta. Y lo que hace como producto de esa evaluación, porque ya se dio la evaluación, es otorgar la buena pro al segundo. Pero ahí no, digamos, no aplica la misma lógica de la pérdida de la buena pro. Ahí se declara la nulidad, porque hay un vicio. Hay una transgresión a la norma de contratación, es una transgresión al principio de presunción de veracidad. Entonces, es una situación distinta. No sé cómo lo están haciendo en la entidad, pero... Pues yo considero nulidad siempre y cuando ya se firmó el contrato, ¿no? Pero en este caso... No, es que la nulidad se da en las dos fases. Puede haber nulidad en la segunda fase, en la fase del procedimiento de selección, y la nulidad en la fase de ejecución contractual. Pero en ambos casos al segundo es el que se le adjudica la buena pro, ¿no? Si hubiera una oferta válida del segundo, sí. Claro. Pero si son tres, uno ganó, se detecta documento falso y se declara la nulidad del proceso. O sea, que trae al estado anterior y donde hay dos postores más. Al segundo debe ser, se aplica, pero por vicio por nulidad en el proceso. Distinto al otro que cuando el postor no presentó los documentos y perdió la buena pro. Claro, ahí no hay Es una nulidad. situación diferente, ¿no? Es una situación diferente. Pero al final siempre el segundo va a ser el que se va a ver favorecido, ¿no? Sí, sí, obviamente. El segundo. Si existiera una segunda oferta válida. Claro, si fueran tres, por decir, hubieran tres o dos, ¿no? Por lo menos hay que ver una segunda oferta válida. Ya. Así es. Lo que sucede es que en el primer caso el postor comete la falta, digamos, o sea, es incumplimiento de la firma de contrato. En cambio, el otro nace de la entidad y la entidad para ello tiene que otorgar la nulidad y retrotraer hasta. No, el documento falso no es de la entidad, es del postor. El postor en su propuesta pone un Un documento. documento falso, pero eso lo acredita la entidad, o sea, la entidad es la que tiene La entidad hace la fiscalización posterior. Claro, es. Exacto. La entidad hace la fiscalización posterior y como resultado de la fiscalización posterior le comunica al titular para que declare la nulidad. ¿Ese procedimiento está en el reglamento? Claro, está en el artículo 44. No, el 44 sí, cuando se transgrede la norma, ¿no? Pero no indica de ese tipo de procedimiento. Pero hay una transgresión de la norma. Pues. Vamos a ver. Declaración. Dice, el Tribunal de Contrataciones, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órganos incompetentes, contravengan las normas legales y contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la norma aplicable, debiendo expresar en la resolución expedida la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección para implementar o mantener o en el acuerdo marco, ¿no? O sea, debe retrotraer en pocas palabras a la etapa en la cual se genera el vicio. El titular de la entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección por las mismas causas previstas en el párrafo anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sin perjuicio de que pueda ser declarada en la resolución con ocasión, dice, de una apelación. ¿Ya? Ese es el artículo 44. Entonces, ¿en qué causal nos amparamos acá? Acá se va a estar contraviniendo una norma legal. ¿Cuál es la norma legal que se está contraviniendo? Es la ley 27444, que dice que hay un principio de presunción de veracidad. Se contraviene ese principio. Esa es la manera en que se declara la ley. Por eso. Entonces, no es que le quiten la buena prueba, son dos situaciones diferentes. No sé cómo están haciendo la entidad, pero no están haciendo. No, o sea, yo lo interpreto de esa manera, ¿no? De que, ¿por qué declarar nulidad del procedimiento si cuando lo que dice la norma es quitarle la buena pro y se procede a darle al segundo? No dice eso. Eso solamente lo dice cuando no suscribe el contrato. Pero no Claro, dice... es que no lo está suscribiendo.
No, pero acá no suscribe por falta de él, por causa imputable a él. No suscribe porque la entidad no quiere suscribir. La entidad no quiere suscribir porque, es más, no debe suscribir porque hay un documento falso. No es por voluntad del contratista. En el otro caso es por voluntad del contratista. El contratista simplemente tiene la voluntad de no suscribir. Es diferente. Son situaciones distintas. Siempre, y acuérdate que acá hay de por medio una transgresión a la norma, hay un vicio. ¿No? Eso es lo más grave. No, de hecho, porque ahí tiene que aplicar, creo, si no me equivoco, el 51, que es que tiene que denunciarlo al OCE para que lo sancionen también. Y no solamente eso es un delito. También, ¿no? Paralelo, tiene que ir a todo. Es un delito. Denuncia a la fiscalía. Exacto. Una consulta. Sí. Aquí hay dos alternativas, ¿no? Una que no presenta una vez ganado la buena pro, no presenta los documentos y pierde la buena pro. La otra es si dentro de lo que presenta hay un documento falso, ¿no? ¿En oferta? Sí, hay un documento falso al momento de presentar la documentación y ahí se crea la nulidad del proceso. Pero ¿qué pasaría si dentro de todos los documentos obvió presentar uno o dos documentos? ¿Hay un plazo para poder subsanar eso? ¿En la oferta? Si dejó de presentar dos. Dice, gana la buena pro, ¿no? Buena pro consentida. Luego dice presentar documentación. Es que son dos momentos en que se presentan documentos. Dos momentos. Un momento es dentro del procedimiento de selección cuando presentan su oferta. En ese momento, ahí están presentando una serie de documentos que también tienen las bases para otorgarle la buena pro. ¿Ya? Ahí, ¿quién le evalúa? El comité de selección. Una vez que le dan la buena pro, se consiente la buena pro, recién empieza este procedimiento y es otro momento para presentar otros documentos para suscribir el contrato. En esta segunda oportunidad también podría haber documentos falsos, ¿no? Pero eso se evidenciaría en una fiscalización posterior distinta a la primera. Ya, pero omitió adjuntar un documento, por decir. Ya, en el segundo momento. Sí, en el segundo momento. Ya, ¿qué tiene? Omitió adjuntar un documento. Sí. Y ahí se le da un plazo para que pueda subsanar y presentar ese documento. Claro, eso es lo que hemos visto acá. Esto es lo que hemos visto acá. Dentro de los 3 días, Sí. la entidad o suscribe el contrato o si no, observa, diciéndole, ¿sabes qué, proveedor? A ti te falta ese documento. Presenta. Y para eso te doy 5 días. Tienes la posibilidad de subsanar ese documento. Pero los documentos de la oferta, obviamente, ya se evaluó, ya se otorgó la buena pro, esos documentos, si no hubo en su momento, no debió admitirse la oferta, ¿no? ¿Y qué pasaría, un poco recogiendo tu interrogante, si no hubo un documento en la oferta y a pesar de eso se otorgó la buena pro? Es una situación diferente, ¿eh? Bueno, ahí el interesado, que es el segundo, debió ir a solicitar el expediente de contratación y verificar la oferta del primero para ver si estaba acorde, ¿no? Para poder apelar. Pero ¿qué pasa si no lo hizo? Bueno, va a depender de que alguien lo advierta, ¿no? De repente existe una denuncia y adviertan eso. Adviertan qué cosa de que hubo una omisión en la oferta. ¿Y ahí qué ocurriría? Nulidad también. Porque se habría hecho una evaluación incorrecta. ¿Sí me dejo entender? Sí. En el caso de que por posible ya se haya suscrito el contrato todo y posteriormente, porque la fiscalización posterior demora. Sí, claro. En la práctica demora y en los 8 días que tiene no imposible Sí, de que lo pueda hacer. ¿No? Posteriormente a la firma de contrato ya confirma de que ha presentado un documento falso. ¿No? También es ya potestad de la entidad si resuelve o no resuelve el contrato. No resuelve. Resolución es otra cosa. Nulidad. Pero no, o declara nulo el contrato. Exacto. Es al inicio de la lámina, yo les dije que el contrato administrativo, diferente del contrato público, una de las partes, que es la entidad, tiene prerrogativas especiales. O sea, tiene facultades exorbitantes. Y una de las facultades exorbitantes, ¿no?, es declarar la nulidad, pero es una potestad.
no es una obligación, es una facultad. Pero lo que sí está obligado es a denunciarlo. No, y no solamente eso, no solamente está obligado a notificar al Tribunal de Contrataciones del OCE la falta, ¿no? Sino que para no declarar la nulidad, para proseguir con el contrato, tiene que hacer un análisis. O sea, Hay que ver no a buena cuenta. la necesidad de la entidad, la necesidad de la entidad de contar con el contrato de servicio que está requiriendo, ¿no? Habría que hacer un análisis costo-beneficio. Más o menos, podríamos tomar como criterios, la norma establece, ya existe en el artículo 52, creo que es el que habla de controversias. Por ejemplo, ahí hay una disposición en la cual se señala que para irte a conciliación o arbitraje hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Y te da ciertos criterios como el tiempo, ¿no? El costo material, entre otros. Entonces, para no declarar la nulidad, en este caso que tú me dices, y es cierto lo que tú dices, no es una obligación, es una prerrogativa, es una facultad, pero tiene que estar motivado, tendría que analizar por qué no declarar la nulidad. Porque si hay un segundo lugar al que le puedo dar la buena pro, ¿por qué no declaro la nulidad? No, en este caso sí, pero si es único, ahí es donde viene el problema, porque a veces la entidad requiere con urgencia la contratación que se ha hecho y declarar la nulidad, retrotraer todo y empezar y perder por lo menos 1, 3, 4, tal vez 5 meses. Y en ese transcurso se queda desabastecido, Sí, puede pasar muchas cosas. Ahí lo que me preocuparía en ese supuesto es el análisis que haga el OSI, porque nosotros como funcionarios públicos, bueno, no solamente nosotros como funcionarios públicos y operadores de la norma, sino todo aquel que lea la norma tiene que interpretarla como la norma lo señala, acuérdense que hay un enfoque de esta norma que es el de gestión por resultados. Lo que importa, lo que prevalece, lo importante ahora es la obtención de un resultado. ¿Para qué? Cumplir con la finalidad. Para cumplir con los fines de la entidad, con los objetivos de la entidad. El contrato, señores, no es un fin en sí mismo. El contrato es un medio, es un instrumento, es un mecanismo para que una entidad cumpla una finalidad, para la cual le ha dado ciertas atribuciones. Entonces, habría que hacer el análisis, no solamente eso de que dar deseo por cuánto tiempo demoraría, pero como te digo, en ese análisis, a mí lo que me preocuparía cómo analizaría el órgano de control institucional. Bueno, yo lo vería nada más por el lado del desabastecimiento, ¿no? Porque si no hay desabastecimiento tampoco justificaría continuar con el contrato, ¿no? Claro, podría ser, pero también el OSI te podría decir, oye, si hay desabastecimiento, ¿por qué no aplicas la contratación directa por desabastecimiento? Pues, también hay un mecanismo que puede cuestionar el OSI. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo demora llevar a cabo una contratación directa? Tampoco es que demore de un día hacia el otro, ¿no? No. Porque tiene que haber un informe técnico, un informe legal, tiene que Por lo tramitarse la menos autorización. unos 30, 45 días. Podría ser unos, no sé si 45, mucho creo. Yo creo que más rápido, ¿no? Pero demora. Entonces también habría que ver eso, o no, otro supuesto, habría que ver, tengo el resultado de la fiscalización posterior cuando ya tengo ejecutado el 80% del contrato. O 95%, ya vamos a ponerlo más dramático. 95% del contrato. O sea, tengo ejecutado el 95% del contrato y recién en este momento obtengo el resultado de la fiscalización posterior donde se indica que hay documentos falsos en la oferta. Ahí ameritaría, yo he visto entidades que sí declaran nulidad así, ¿no? Yo he visto. La pregunta es, ameritaría, habría que hacer un análisis. A veces los funcionarios públicos, Pues declarar nulidad en ese porcentaje no hay ni de cancelar de lo que... no, obviamente, se le paga lo que se ejecutó. Exacto. Se pagaría lo que se ejecutó. Pero ahí lo difícil es determinar si declaras o no la nulidad. Es un tema que cada entidad tiene que evaluar. Esto que lo vimos. ¿Tenemos clases hasta qué hora? 6.
podríamos saber, vamos a correr un poquito ya, porque tenemos que ver las prestaciones de plazo, de bienes y servicios, prestaciones adicionales. La próxima semana lo que vamos a ver es modificaciones convencionales, penalidades y resolución de contrato. Hoy día vamos a avanzar según el cronograma. Déjenme confirmarles. Hoy día vamos a hacer adicionales y ampliaciones de plazo. La próxima clase se haría resolución y nulidad, resolución de contrato y nulidad. También penalidades y garantías. ¿No? Vamos a seguir plazo y esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Si el postor no proporciona el contrato, se queda automáticamente la buena flow. En consultorías, el órgano encargado en 3 días hábiles debe requerir al postor, ocupó el segundo lugar, que preste los documentos para proporcionar el contrato, dice. En caso de bienes y servicios, en general y obras, que lo ve, comunica al comité de selección para que califique al postor que ocupó el segundo lugar. Acá ya no es necesario, ¿ya? Esto, ahora, lo que ocurre, eso tiene que ver con la metodología de evaluación que estuvimos viendo la clase pasada. Acá hay que corregir esta parte. Ocurre lo siguiente. En el caso de bienes, obras y servicios en general. Y en el caso de consultorías. Existen 2 maneras de evaluar. La semana pasada lo vimos. La única que estaba presente en la clase pasada es el compañero. Estuviste en la clase pasada. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son las etapas para evaluar? Ya. Pero primero, ¿qué se verificaba? La admisión, ¿no? La admisión de la oferta. Luego, luego, la calificación, ¿verdad? Y finalmente se otorga la buena cuenta. ¿No? Esta es la metodología de evaluación en el caso de bienes, obras y servicios, pero no cualquier tipo, servicios en general. En el caso de consultoría, ¿cómo era? ¿De qué viene? Tercera es la evaluación, ¿verdad? Y bueno, acá se hace, acuérdense que esto es la evaluación, pero ¿de qué? Del sobre técnico, ¿no? Porque el sobre económico no se abre, se lo lleva el notario, ¿no? Y acá se hace el grado naturalmente la económico, ¿verdad? Luego de promediado el resultado técnico con el resultado económico. Entonces, antes de la modificación del decreto legislativo 1341, señalaba que, ¿qué significa la evaluación? Aplicar qué cosa? Factores de evaluación, ¿no? Factores de evaluación. Entonces, cuando tú aplicas factores de evaluación, ¿qué obtenemos? Un puntaje, un orden de prelación. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Un orden de prelación. Antes de la modificatoria de la norma de contrataciones, indicaba que la siguiente fase, la calificación, ¿qué significa calificación? ¿Qué significa calificar? La empresa cumple con todo lo... ¿Con qué? El requerimiento de... Con todo el requerimiento, con una parte del requerimiento. No con... Los requisitos de calificación, ¿no?
requisitos de calificación. Y antes de la 1341 señalaba de que se verifican los requisitos de calificación del primer lugar nada más. Del primer lugar nada más. ¿Ya? Eso es lo que señalaba. Ahora, ¿qué dice? Con la modificación del decreto legislativo 1341, señala que se va a verificar los requisitos de calificación del primero y el segundo, ¿verdad? Del primero y el segundo. Entonces, el segundo ya está calificado también. Esto de acá, por eso digo, acá hay un error. Esto se ha quedado de la norma anterior, porque acá, en con el 13, antes del 1341, en ese caso sí tenían que verificarse los requisitos de calificación del segundo, porque solamente se revisaba el primero. ¿Ya? Entonces hay que actualizar esto de acá. Este párrafo de acá. En caso de servicios, el horario comunica al comité de selección para que califique. Ya no es para que califique, ya, sino para que otorgue la buena pro al segundo. ¿Ya? Es para que otorgue la buena pro al segundo. Por eso que le decía que se invita al segundo. Claro, se otorga la buena pro al segundo. No, eso de invitación, eso también lo vamos a ver la otra semana, es diferente. Eso de invitación se da para acá, cuando ya se suscribe el contrato, va a haber resolución o nulidad. Acuérdense, ¿no? Yo le decía antes. ¿Cómo? Yo le decía antes, cuando el primer que se publicó, le había la buena pro. Claro, pero la buena pro, en ese caso, se le adjudica la buena pro al segundo. Pero no hay que confundir con invitar. Ah, no. Claro, porque acá, claro, ya sé por dónde va, pero, o sea, el hecho es que invitar es una figura diferente que se va a dar en la ejecución del contrato. Acá, cuando el primero pierde la buena pro, el segundo está obligado. No puede decir, yo no quiero firmar. En cambio, en esta fase de ejecución contractual, cuando se declare nulo el contrato o se resuelve el contrato, ahí tenemos que invitar, no al segundo, tenemos que invitar a todas las ofertas válidas, a todas las ofertas admitidas. Hacemos una invitación para ver si quieren contratar. Si quieren contratar, ¿qué cosa? La parte que falta ejecutar, el saldo. Porque vamos a declarar la nulidad por la resolución del contrato con un porcentaje determinado de ejecución, puede estar al 90%. ¿Y quién te va a querer hacer una obra por el 10%? O sea, ¿quién en su sano juicio, qué contratista diligente haría una obra, luego que le resuelven al contratista original, le resuelven o le declaran nulo el contrato, invitan a todos los demás proveedores que tienen ofertas válidas para ver si quieren ejecutar el saldo de obra? Si existieran ofertas válidas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿y quién te va a ejecutar el 10%? O sea, con una obra que le ha ejecutado otro y que donde puede haber vicios ocultos, donde puede haber riesgo, yo no me atrevería a ejecutarlo. Pero hay contratistas que son muy osados. Bueno. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, es invitación. Ahí sí es invitación, ¿ya? Porque ahí el contratista o el proveedor que participó en el procedimiento de selección puede decir, ¿sabes qué? No deseo, no tiene obligación. Pero en este caso sí tiene obligación. Sí tiene obligación de contratar. Si el postor no suscribe el contrato, le va a declarar desierto el procedimiento de selección. Eso es cuando en el caso de que el segundo no suscriba. Acuérdense que un primero le quité la buena pro. El segundo, que ya está calificado, de acuerdo a la modificatoria, le voy a dar la buena pro. Muy bien, le doy la buena pro. Y otra vez tengo que cumplir con el procedimiento de los 8 días, los 3 días, ¿no? Y la observación 5 días más. Pero igual el segundo no cumple. Si el segundo no cumple, ¿tengo que irme al tercero? Ya no, ya. Ahí recién declaro desierto la buena pro. En ese momento. Plazo de ejecución del contrato.
establecidas en la misma norma de contrataciones. En el caso de la segunda fase, de la fase de procedimiento de selección, los plazos se computan en días hábiles. En el caso de la tercera fase, los plazos se computan en días calendarios, salvo excepciones establecidas en la misma norma. Cuando son suministros, la norma ha establecido que en el caso de suministro, a menos que no haya presupuesto, tiene que hacerse el contrato por lo menos por un año. En el caso de la suministro, por lo menos un año. ¿Cuáles son suministros que conocen ustedes? A ver. ¿Servicio de qué? Seguridad, ¿no? Vigilancia, seguridad, limpieza, courier. Todos son suministros, ¿no? Son servicios que se dan de manera permanente. Y el plazo máximo es de 3 ejercicios presupuestales, hasta 3 años. No debe pasarse ese plazo. Excepto en qué caso, hay una excepción. Hay una excepción que sí se puede pasar de 3 años. ¿Alquiler? Exacto, arrendamiento. En el caso de arrendamiento, sí es posible superar los 3 años. O sea, es decir, yo hago mi contrato de arrendamiento por 3 años y lo puedo renovar. Exacto. Lo renuevo. Una particularidad del arrendamiento. La entidad, luego de que ocurra, de que pase los 3 años, va a tener la potestad, así lo renueve por 3 años más, la entidad va a tener la potestad de resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento. Pregunta, ¿puede resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del primer contrato, de los 3 primeros años del contrato? ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dice? Vamos a leer la norma para ver a qué conclusión llegamos. En el caso de arrendamiento, es el único contrato que puede ser renovado. Eso hemos dicho. Artículo 120, ya del reglamento. Es el numeral 120.6 del reglamento. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, y no es cualquier arrendamiento, ¿no? Es un tipo de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de 3 años, prorrogable en forma sucesiva por igual o menor plazo, reservándose la entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, sujetándose a los reajustes que pudieran acordarse al índice de precio del consumidor que establece el INE. ¿Cómo entienden porque eso también ha sido una pregunta de examen? ¿Cómo entienden esa cláusula de resolución unilateral? Suficiente contractual dentro del primer periodo, porque bueno, es un contrato normal, un plazo determinado, y ahí en adelante sería podría resolver el contrato dentro de este plazo. O sea, me estás diciendo que yo solamente puedo resolver el contrato luego de pasar los 3 años. Bueno, renuevo, con ocasión de las renovaciones. Claro, Con ocasión, esa es la pregunta, ¿no? En el contrato de arrendamiento, esa causal de resolución unilateral, ¿la puedo ejercer en el primer plazo que establecí o solamente con ocasión de las renovaciones? ¿Qué dice? Eso es lo que te está.
¿Qué dicen? ¿Cómo lo entienden? ¿Sí se entiende la pregunta o no? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas? Sí. Liz, ¿no? Liz. ¿Qué dice Liz? Tu interpretación es que puedes resolver el contrato incluso en el primer plazo que establecí, o no, o el primer plazo solamente podría aplicar las cláusulas de resolución ordinarias como en cualquier contrato, y la cláusula de resolución unilateral, o sea, a partir de que vence la primera vigencia. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es así como tienen que entenderlo. O sea, en el primer contrato no existe ese derecho de resolución unilateral, sino ese derecho se genera porque yo lo puedo renovar unilateralmente. Así como lo puedo renovar unilateralmente, lo puedo resolver unilateralmente. ¿Ya? En el primer plazo se va a tener, ahí vamos a tener que aplicar las cláusulas de resoluciones, las causales, perdón, de resoluciones de cualquier otro contrato. ¿Ya? Es su pregunta. Bien, ejecución y consultoría de obras, el plazo, pues, esto va a depender del expediente técnico, ¿no? Acá no aplica esto del plazo máximo de 3 años, obviamente. Acá el plazo de la ejecución está, ¿dónde? En el expediente técnico. Pregunta, en la oferta, de acuerdo al artículo 31 del reglamento, se pide unas declaraciones juradas de plazo de ejecución. ¿Verdad o no? Sí. Ya. Se tiene que establecer el plazo. Se tiene que indicar, consignar el plazo. El proveedor tiene que consignar el plazo. ¿Qué pasa si pone un plazo menor? Estamos hablando de una obra, obviamente. Pone un plazo menor al plazo establecido en el expediente técnico. El expediente técnico establece un plazo de 45 días y él te dice, te consigna un plazo de 43 días. Pregunta de examen. ¿Qué pasa con esa oferta? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Se subsana? ¿No es subsanable? ¿Es obra? ¿Qué obra? ¿Qué dice? No se admite, ¿verdad? El plazo del expediente técnico es inalterable. Ya hay una opinión, ¿ya? Pero en el caso de bienes y servicios, en servicios también. En el caso de bienes me queda claro de que sí puedo ofertar menos plazo cuando hay factor de evaluación plazo de entrega. Porque al que da menor plazo, me oferta, me entrega los bienes en menor plazo, le voy a dar un mejor puntaje. Pero ¿qué pasa si no hay factor plazo de entrega? No, pero en bienes podemos llegar. En bienes. Sí se puede. Porque si tiene un plazo de entrega de 30 días y lo va a traer en 20 días, no podría ser una causal para no cumplir. A pesar de que no hay factor de evaluación. ¿Sí? Claro, pero no te sacan si Pero el problema podría venir posterior, ¿no? En la ejecución contractual. A ver. En el sentido de que la base dice, por decirle, 30 días de plazo de ejecución, y él en su declaración, en su oferta, pone 20 días. Así es. Y al momento de ejecutar lo hacen los 30 días, ¿no? Él ofertó 20. Entonces, ¿se le aplica o no se le aplica penalidad? A ver, ¿qué piensan ustedes? Claro, que no aplica penalidad porque se ofertó en 20 días. ¿Se aplica o no se aplica? ¿Qué hemos dicho al iniciar la clase? ¿Cuáles son los documentos que componen el contrato? Las fases integradas, el documento que contiene el contrato y la oferta. Si él ofreció en 20 días y no cumplen esos 20 días, tendría que aplicarle penalidad. A menos que sea justificada. Ahí también hay otro tema, ¿no?
la aplicación de penalidades puede justificarse, ¿no? Y esto también es un cambio muy importante que existe. Lo que les voy a decir ahora es un cambio que se ha dado entre la ley 32.5 y el decreto legislativo 1017. ¿Cómo era la única manera de justificar, o mejor dicho, cómo era la manera de justificar el retraso en el marco de la ley 17, el retraso en la ejecución de una prestación? ¿Cómo yo como proveedor podía eximirme de que me apliquen penalidades? ¿Se acuerdan o no? Creo caso fortuito. En el marco de la ley 17. ¿Cómo? La única manera de que un proveedor no le apliquen penalidades con la 1017 era acreditando que se le había autorizado una ampliación de plazo. Tenía que aprobarse una ampliación de plazo. Y ahora, acuérdense que hay toda una evaluación para aprobar la ampliación de plazo, ¿no? Hay que evaluar el hecho generador, ¿no? Cuándo concluyó, si presenta la solicitud, ¿no? Si el hecho generador no es imputable al contratista, una serie de elementos. Ahora la norma señala, la norma actual, de que cuando existe retraso en la ejecución de una prestación, vamos a aplicar penalidad cuando no sea justificado. Y la manera de justificar va a ser de dos formas ahora. Va a ser justamente en virtud de una ampliación de plazo, es decir, que se le apruebe una ampliación de plazo, pero no es el único momento o no es la única manera con la cual se va a justificar, sino al momento de que se va a aplicar la penalidad, él también podría justificar el retraso. Cuando es por caso no imputable el contratista. Claro, no imputable al contratista. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú tramitas una ampliación de plazo, tú como contratista tramitas una ampliación de plazo, generas derechos patrimoniales, económicos, que son los gastos generales. Generas gastos generales. Entonces, podría ocurrir lo siguiente: yo como contratista me olvidé, no fui diligente de tramitar una ampliación de plazo y nunca me la aprobaron. Sin embargo, sí hubo un hecho generador no imputable a mí. Entonces, si bien es cierto, no me aprueban la ampliación de plazo, no voy a generar el derecho pecuniario. Pero por otro lado, no significa que me van a sancionar, sino que yo puedo presentar esa justificación justamente con ocasión de la aplicación de las penalidades, para justificar el retraso. En ese caso, lo que va a ocurrir es que no me aplican la penalidad, pero no genero el derecho pecuniario, los gastos generales. Entonces, eso es una diferencia que existe entre la norma actual y la norma anterior. Como que en el marco de la norma actual existen dos oportunidades para justificar el retraso en la ejecución de una prestación. Un ejemplo. Un ejemplo, cualquier hecho generador. Vamos a suponer que hay un retraso de la entrega de ciertos bienes que tienen que llevarlo a provincia. Y existe pues un guay que se lleva a una carretera, ¿no? Entonces, yo ante esa ocurrencia, yo tengo 7 días, dice la norma, 7 días hábiles para solicitar mi ampliación de plazo. Pero ¿qué pasa si pasó los 7 días y no lo solicité? Pues no me la van a otorgar. Pero el hecho de que no me lo otorguen tampoco significa que me apliquen penalidades, porque ese hecho generador del huaico no es imputable a mí. Entonces, en el momento que se va a hacer el pago, ahí voy a tener que justificar que no pude entregarlo por el huaico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Dinero. En el otro lado podría generar de repente gasto general. Una persona. Bueno, sigamos avanzando. Pero profesor, una consulta. En el tema de la ampliación del plazo, ¿cómo la entidad podría determinar que existe ese hecho generador? O sea, que hay un huaico, podría necesitar documentos, que se llama huaico, no sé. Ha habido un caso X donde, por ejemplo, una pequeña no ha llegado a Lima porque de
embarcación. y no llegó a Lima, digamos, en esa fecha, ¿no? Llegó después de una semana, creo. Pero ellos presentaron documentos donde decía que había tomado el viaje, que no puede pasar, y estuvieron un corto tiempo, ¿no? Dice, pero ¿quién determina eso? O sea, ¿cómo nosotros como entidad podemos determinar que eso sí sucedió? Una cosa es el dicho y otra cosa es la acreditación. Claro, a eso me refiero. ¿Cómo Ya. nosotros podríamos... Entonces, para acreditar ciertos elementos o ciertos hechos, a veces hay formalidades. Por ejemplo, en el caso de oleajes, no sé cómo es en otros países, pero por lo menos en el Perú, cuando hay oleaje anómalo, existe una entidad que declara que hay oleaje anómalo, que ha habido oleaje anómalo en tales días, que es la Marina de Guerra del Perú. Claro, pero en ese caso venía del extranjero. Ya. En el extranjero, Claro, venía todo un puerto, entonces en uno de esos puertos se han quedado. ¿de quién es la carga de la prueba? Para empezar, en el trámite. Es decir, ¿quién es el que tiene la obligación de probar? ¿La entidad o el contratista? Contratista. El contratista tendrá que